Precioso Señor, en esta mañana te damos las gracias por una oportunidad más de alimentar nuestro entendimiento y nuestra sabiduría a través de este curso. Dirige a nuestro hermano Cristian para que sea usado como instrumento a través del Espíritu Santo y nos ayude a edificar y a aumentar los conocimientos espirituales a través de la palabra de Dios. Bendigo la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran dispuestos a querer alimentar más su espíritu. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Amén. Te presentamos este día en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 Vamos a... Hola, hermana Albertina, ¿cómo está? Que se le bendiga. Hola hermano, bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Ahí está Raulito también con la Anita. Vamos a compartir pantalla para que... Y ustedes me dicen, ¿se ve? ¿Se ve? Súper, súper. Qué bueno, me alegro. Ahí sí se ve. Ya, vamos a... Carolina Nostroza, qué lindo. Bendiciones. Buenos días, hermano Cristian, ¿Cómo, maestro cómo Cristian, ¿cómo está? está usted? Bien, ¿cómo Mejor, está? querido, mejor. Qué bueno. Me he sentado porque estuve con duelos, pasé por situaciones bien complejas, entonces, de nuevo retomando. Ya, qué bueno, qué bueno que tenga un buen ánimo también. Qué bueno. Que Sí, se le bendiga. lo echaba de menos. Me Para mí quedé- es un compromiso con usted, de verdad, pedirles la disculpa, porque la verdad es que No, me senté bastante. no, está bien, no, no hay problema, hermana. Ella ha estado con nosotros en otros cursos también, por eso. Sí. Permiso, voy a silenciar a todos los hermanos para que podamos, cuando tengan alguna duda, consulta dentro dentro del Zoom hay una parte que dice levantar la mano, que dice reacciones o acciones, dependiendo de la versión que tengan. Pinchan y hacen un levantamiento de mano y ahí vamos a poder verlo, ¿ya? Para si quieren hacer algún tipo de consulta. Vamos a ver la clase número 3, que técnicamente es la clase número 3 porque hicimos primero la introducción, ¿ok? Se salió, espérese. La tecnología. Vamos a ver. Ahí sí. ¿Ahí sí se ve? ¿Ahora sí? Ya, súper. Oh, le doy para el otro lado. Espérese. Estamos... Ah, que está en la última hoja, por eso se sale ya. Por eso se sale. Ahí está el motivo. Ahí sí. Bueno, ustedes bajaron durante estos días todos estos libros y tienen información ahí ya suficiente como para empezar a navegar en sus trabajos o en sus predicaciones. Ustedes tienen que tener claro de que todos estos libros tienen la forma de que están ordenados es que están separados por libros y después por temas y dentro de cada tema los libros, ¿ok? En la parte que dice hermenéutica, ustedes van a encontrar algo que dice ejemplo de hermenéutica aplicada. Y eso lo pueden utilizar como base para hacer un estudio, algún análisis, porque está estructurado, está hecha la metodología, que es parte de lo que vamos a estudiar. Y si quieren estudiar un poquito más de lo que es la hermenéutica, hay un libro que se llama Hermenéutica Bíblica de José Miguel Martínez. Es un libraco así enorme que está escaneado. Este es muy bueno, está mucho más detallado.
¿Ya? Entonces, en ese ejemplo que nosotros tenemos ahí de hermenéutica bíblica, ustedes lo pueden utilizar para hacer sus estudios, predicaciones, tomar análisis, etcétera. Porque la idea es eh, mejorar la recepción de los hermanos al escuchar las predicaciones y no continuar teniendo este nivel medio que muchas veces se produce en las predicaciones, que repetimos constantemente lo que hemos escuchado y no buscamos nuevas fuentes de versículos, de términos, de ideas. Eh, Ustedes pueden tomar este mismo ejemplo para hacer su trabajo final, si lo quieren hacer así, pero les recomiendo a título muy personal, no tomen libros proféticos, no, por ejemplo Apocalipsis, Daniel, eh, libros proféticos probablemente tal, porque son muy complicados. Vayan por un tema simple, sencillo, que les produzca una gran satisfacción espiritual. Por ejemplo, cuando yo hice este proyecto, lo hice de acuerdo a la parábola de la sal, ¿no es cierto? Vosotros sois la sal del mundo, etcétera. Y tomé la sal y me percaté de que en la práctica, que cuando uno tiene un plato de comida muy rico, con sal tiene un mejor sabor, ¿no? Pero si uno le echa mucha sal, la comida ya es incomible, porque se pierde todo ese sabor natural. Y pasa muchas veces con nosotros al momento de compartir en nuestro evangelio, compartir nuestra fe. De repente exageramos nuestro compartir la fe, transformándolo en un hostigamiento hacia la persona, y eso produce un rechazo, un rechazo. ¿Se dan cuenta cómo puede uno tomar algo simple y transformarlo en algo totalmente espiritual? Esa es la idea de esto, es que ustedes pueden tomar un texto, buscar la idea, y ahí va tomando toda la metodología de cómo se hace un buen análisis hermenéutico de un versículo, un pasaje, un hecho bíblico. ¿Ya? Vamos a partir ahora a la clase número 3. ¿Qué es hermenéutica? Es el desafío que debe considerar todo creyente. Este es un desafío que debe considerar todo creyente, pero sobre todo los estudiantes de las Sagradas Escrituras, en lo que realmente importa de este trabajo es la interpretación y la comunicación del mensaje bíblico en forma seria y con todos los conceptos de las palabras, tanto escritas como verbales, que se dicen dentro del texto bíblico. Cuando hablamos de interpretar y de comunicar, estamos hablando de una actitud cognitiva del ser humano que aplica en forma constante. Esto lo hacemos en un proceso tan inerte nuestro que parte desde el Génesis. Es una actitud inerte nuestra. ¿Ya? Vamos a ver qué significa esto de actitud cognitiva, porque suena tan rimbombante, pero es algo muy simple. Actitud cognitiva es la actitud del conocimiento. Es esa actitud de querer saber un poco más, es esa actitud de tener la capacidad de poder buscar el verdadero significado de lo que a mí se me está entregando. Es el proceso por el cual el sujeto capta, un segundito, el sujeto capta los actos de la realidad a través de sus órganos sensoriales con el propósito de comprender la realidad. La realidad, proceso por el cual un individuo es capaz de recibir, integrar, relacionar y modificar la información que lo circunda. ¿Qué significa esto que suena tan como juego de letras, juego de palabras? Significa de que yo pongo todos mis sentidos para poder
comprender la realidad que se me presenta. No solamente una parte, no solamente lo visual, no solamente lo auditivo, no solamente lo sensorial, sino pongo todos mis sentidos para poder comprender el significado. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes han visto hermanos que están dentro de nuestras iglesias y el pastor está predicando y están con el celular? ¿Cuál es el sentido que tienen habilitado para comprender la palabra del Señor? Con suerte, el audible, ¿o no? Con suerte, porque tienen todos sus sentidos tomados en algo que le atrae su atención. Entonces, la palabra que significa actitud cognitiva es que el Señor pide que pongamos nuestros sentidos llevados a comprender la realidad e integrar, recibir y relacionarnos con respecto a lo que Él nos quiere mostrar en ese aspecto de la realidad con todos nuestro cuerpo. Por eso, cuando a Cristo le preguntan ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tienes que estar completamente compenetrado con tu prójimo. ¿Y cómo podemos ver esto? Si yo voy por la carretera y me encuentro todos estos signos, no entiendo qué puede ser. Inclusive hay un chiste que dice de que hay tantas flechas que no veo los indios. ¿Ya? No veo los indios que tiran las flechas. Pero no es así. Yo miro, veo todos estos signos y digo, ¿qué es esto? No entiendo nada. Si yo no hice un curso de manejo, de conducción, no voy a entender los signos porque no son parte de mi estructura mental para poder comprender estos signos. Pero si a esos signos le agrego una frase que me dé a entender qué significa, me da mayor sentido al momento de verlos y poderlo asimilar a la frase que se me está dando como significado de ese símbolo. Y esto es lo que pasa dentro de la Biblia, en todo aspecto, dentro de la Biblia. Nosotros tenemos muchos signos, muchas palabras, muchos conceptos que se refieren a algo, pero están haciendo referencia a otra cosa. ¿Ok? Lo están tipificando, lo están simbolizando, lo están enunciando para que podamos tomar atención y poder comprender. Por ejemplo, tomemos Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y me interesaría que la hermana Inosca o el hermano Adrián me haga si escuchan o no, porque son los que estoy viendo en este minuto en pantalla. Voy a poner un audio para que escuchemos Deuteronomio 6. Reina Valera, versión del 60, ¿ok? Capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien, y seáis multiplicados como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas.
Y será cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no henchiste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comieres y te hartares, guárdate que no te olvides de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto de casa de siervos. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, y por su nombre jurarás. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. Si nosotros vemos se quedó pegado, se quedó pegado el audio. Lo que quería indicar con esto era de que las estrategias de enseñanza que estamos viendo aquí, que es la palabra del Señor en su contexto básico, nos entrega varios puntos de referencia con respecto a algo que es la base de la enseñanza, que es la estrategia de la enseñanza. La estrategia de la enseñanza indica que tenemos enseñanzas directas o estrategias y enseñanzas directas y tenemos estrategias y enseñanzas indirectas. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo en donde la parte educacional dice que es la base de la sociedad. Pero cuando tomamos ese concepto y lo tomamos de un libro editado por la universidad, por R.L. Rockford con respecto a las tablas de estrategias de enseñanza directa, en su capítulo 3 él indica como gran evento, como gran concepto, que existen enseñanzas para que las personas aprendan, se necesita crear estrategias de enseñanza. Y estas estrategias las determina como estrategias de estimulación de la memoria, estrategias cognitivas y estrategias de compensación. Estas son las directas. Dentro de las estrategias de estimulación hay varios ítems que figuran aquí que ustedes los tienen en sus PDF. Dentro de las cognitivas, dentro de las estrategias de estimulación de la memoria es crear lazos mentales, estimular imágenes y sonidos, revisar eficazmente, utilizar acciones. Dentro de las estrategias cognitivas dice que es practicar, revisar mensajes o transmitir mensajes, analizar y razonar y estructurar la entrada y la salida de la información, es decir, establecer resúmenes de esta información. Y dentro de la última parte de la estrategia directa es la estrategia de compensación, inferir y superar límites de la producción que se producen al establecer oraciones y escritos. Esto lo están dando como una gran señal de educación hoy a nivel pedagógico, pero si nos vamos a la Biblia ya lo decía, Dios lo decía. Dios es el precursor de lo que es la enseñanza educacional a las masas. Hay que recordar, por eso yo le envié el libro, un estudio que realicé sobre la historia del lenguaje. Antes solamente existían figuras que representaban algo, pero no tenían conceptos. Dios crea el lenguaje hebreo, Dios crea un concepto nuevo y empieza a través de ese concepto a introducir la enseñanza a las personas. Usando estos mismos criterios de estrategias directas, una dice que es estimular la memoria, utilizando sonidos e imágenes, utilizando mapas de semánticas, palabras claves, representar sonidos en la memoria. Tomando Deuteronomio 6 dice, y las repetirás a tus hijos y las hablarás estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Le está diciendo, o sea, tu núcleo familiar,
tanto dentro como fuera, tiene que estar compenetrado en la palabra de Dios. Y la atarás como señal en tu mano y la pondrás como frontal entre tus ojos. Los judíos hoy por hoy usan la telafit, que se envuelve en el brazo se envuelve en el brazo y se ponen aquí en la frente una cajita. Ustedes lo pueden buscar después en internet. Se pone una cajita aquí en la frente para orar, argumentando lo que dice Deuteronomio 6. Pero Dios es lo que está diciendo: y la atarás como señal en tu mano. Es decir, todo lo que tú hagas tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo atarás como frontal entre tus ojos. Todo lo que veas, hacia donde mires, hacia donde vayas, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pide esa dirección. Todo lo que escuchaste de tus padres y que tú eres el hijo y tú tienes que repetirlo a tus hijos, todo eso, repítelo, vívelo, trabájalo y piénsalo. Eso es lo que quiere decir versículos 7 y 8. Otra estrategia es la cognitiva, en donde el punto primero es la práctica, y el primero de los primeros es el repetir. Para que la gente pueda comprender, es repetir, 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 repetir. ¿Y qué dice el versículo número 2? Para que temas a Jehová tu Dios, guardarás todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, solamente los domingos, solo los sábados, solo los cultos de oración, solo cuando me levanto, solo cuando me acuesto, solo cuando pienso, solo cuando estoy en aflicción, solo cuando estoy en alegría. No, dice todos los días de tu vida. Porque un karma, porque es algo que tenemos que hacer religiosamente, tenemos que repetirlo porque es como un rezo. No, porque Dios lo que dice te establece en ese versículo todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que sean prolongados. Prolongados. Este prolongado es porque te vaya bien, es porque seas próspero. No en el sentido de la ley de la prosperidad o de la doctrina de la prosperidad que están dando ahora, está muy en boga, sino que está hablando de sentirte que estás en los brazos de Dios y estás descansando en Él. La última de las estrategias directas es de compensación. Y dentro de la compensación dice superar los límites en la reproducción oral y escrita. Y dentro de eso dice elegir un tema de conversación, simplificar o aproximar el mensaje, inventar palabras, usar paráfrasis o sinónimos. Y ahí tenemos el versículo número 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel. En la tierra física no fluye leche y miel, sino que lo que está diciendo, en ese lugar los pastos son tan verdes que el ganado va a estar ahí, va a haber suficiente para todos, por eso fluye, nunca se queda. Y la miel es porque hay árboles, hay flores, está todo el ecosistema hecho para que te vaya bien en la vida. Le está diciendo, ahí es donde vas a tener lo más aproximado al huerto del Edén. Donde estás tú, estaré yo, estará todo el ecosistema funcionando de acuerdo a mi voluntad. Y os multiplicaréis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿No les suena muy parecido a lo que dijo en el huerto del Edén?
este es el lugar, aquí está, con esto ustedes van a prosperar, aquí habrá comunión entre ustedes y yo, y se multiplicarán. Tendrán hijos y los hijos de tus hijos, y se los repetirás. Siempre Dios ha querido mantener y tener esa comunión con nosotros. Siempre, siempre. Lamentablemente somos nosotros los que empezamos a separarnos de esa comunión. ¿Algún comentario con respecto a esta parte? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Creo que esto, si ustedes van ítem por ítem, se van a dar cuenta y lo toman con Deuteronomio 6 y se dan cuenta que todas estas estrategias que lo da como gran ciencia la educación hoy, Dios ya lo tenía planificado. Dios ya lo tenía planificado. Tenemos también las estrategias indirectas, que es la metacognitiva, la organización, planificación y evaluación, las metas, las estrategias efectivas, la reducción de la ansiedad, generar automotivación. Esto es el concepto de la resiliencia, mis hermanos queridos. La resiliencia, lo que nos falta hoy como iglesia es tener ese concepto de resiliencia. El concepto de decirle, Señor, necesito estar contigo. No necesito a otros que me digan que tengo que estar contigo, sino que yo necesito estar contigo. Como el hijo pródigo. Reacciona y toma ese concepto y dice, necesito volver a mi estado original. Necesito volver a mi estado original. Él no esperó la conversación de un amigo. Y la parábola del hijo pródigo nos dice mucho porque él no necesitó la conversación con un amigo, él no necesitó que viniera un ángel y le dijera, sino que él reaccionó. Esta es la automotivación. Y tercero, de esta estrategia indirecta es la estrategia social. El aprendizaje en base a la interacción. Y dentro de cada uno tenemos centrar el propio aprendizaje, planificar y organizar el propio aprendizaje, evaluar el propio aprendizaje, reducir la ansiedad por aprender, sino que ir paulatinamente, favorecer la confianza en sí mismo, en el sentido de no sentirnos autovalentes, sino estar confiado que lo que estoy aprendiendo es lo correcto, en lo confiado de saber de que si me aparto de esto, puedo perder algo. Y la estrategia social, cuando uno establece un análisis de estrategia educacional, tiene que empezar a hacer preguntas, aclaraciones, pedir cooperación a otros para poder aportar, desarrollar la empatía, que muchas veces dentro de nuestros niveles educacionales no lo tenemos. Eso es lo que nos dice la educación para el día de hoy. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por ejemplo, sobre la planificación. Tenemos el 3 y 4. Fijarse objetivos a corto y mediano plazo. Identificar la finalidad de la tarea lingüística, que es escuchar, leer, hablar y escribir. Ese es el objetivo de la tarea lingüística. Y si nos vamos a Deuteronomio 6, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comieres y te sacieres,
aquí viene la parte de la autocorrección y autoevaluación. Cuídate, cuídate. Yo no te voy a cuidar. Yo te estoy dando todo. Te estoy dando educación, te estoy dando la tierra, te estoy dando la casa, te estoy dando la cisterna, te estoy dando las viñas, te estoy dando para comer y saciarte. Ojo, cuídate. ¿No se parece mucho a lo que era la parábola del hijo pródigo? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate. Acuérdate de dónde yo te saqué. Y todo lo que puedas tener, recuerda que también que estuviste en casa de servidumbre. Tú fuiste esclavo. ¿Cuántas veces vemos a hermanos que cuando le empieza a ir bien en la vida, se olvidan o no? Se olvidan del Señor. No, pues ahora ya me está yendo bien, así que yo aquí me voy con las mías nomás. Yo me barajo con mis argumentos, con mis dineros, pero Dios le está diciendo, ojo con eso, ni la educación es tuya, yo te estoy educando, ni tu familia es tuya, porque yo te la di, ni tu casa es tuya, ni el agua, ni donde estás comiendo es tuyo, ni la viña, ni los olivares los plantaste. Lo que estás haciendo como negocio tampoco es tuyo. Ojo, hermanos queridos, porque eso, si no nos cuidamos, nos va a producir que si no aplicamos esta autocorrección y esta autoevaluación, nos podemos desviar. Nos podemos desviar. Como el joven rico. Señor, Señor, ¿qué más tengo que hacer para ser merecedor del reino? Te olvidaste de lo principal. Todo eso que tú tienes no es tuyo. Te olvidaste de lo principal. Por eso hay que tener un cuidado único cuando el Señor empieza a entregar empezamos a tener los beneficios de estar en la palabra de Dios. Porque esos beneficios nos traen bendición a nuestra vida. Pero esa bendición no puede significar ser el punto en donde empezamos a separarnos de Dios. Empezamos a distanciarnos de Dios. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que ser personas, hombres y mujeres agradecidos de Dios cuando Él nos empieza a bendecir. Y no pensar que somos bendecidos por ser bonitos, por ser elegantes, por nuestra educación, porque lo que tenemos lo hemos ganado. No. Tenemos que tener la conciencia clara de que, ojo, nosotros venimos de casa de servidumbre. Dios nos libertó de esa casa de servidumbre. Dios nos libertó del pecado. Dios nos sacó de esa casa de servidumbre. Y esa casa de servidumbre no puede significar de que ahora yo me sienta superior a Dios o en igualdad de condiciones. Escuchaba una ilustración muy buena que la encontré genial. Y creo que se las comenté en algún minuto, que un grupo de científicos creyentes empezaron a ver que el hombre ya había empezado a clonar ovejas, empezaron a clonar partes del cuerpo. Hace poco escuchamos de que hicieron un oído nuevo y se lo trasplantaron a una persona. Ayer no me lo escuché. Entonces se juntaron estos científicos y dijeron, bueno, hoy que el hombre tiene todo para construir una sociedad nueva, vamos a hablar con Dios y le vamos a decir que no lo necesitamos. Que no lo necesitamos. Piden audiencia a Dios. Dios baja y se junta con ellos y le dice, ¿sabes qué? Ha pasado todo esto en la humanidad, estamos creciendo, estamos evolucionando y nos hemos dado cuenta de que no te necesitamos. Ah, Dios dice, qué interesante, ya no me necesitan. Sí, nosotros podemos crear al hombre, podemos crear todo. Sí, ya, hagamos una cosa.
como lo hice con mi siervo Job. Eh, hagamos una prueba. Ya, hagamos una prueba de cómo el hombre ha surgido y ha hecho todo esto por sí mismo. Ni un problema. Creemos un hombre. Ya, ni un problema. Vamos a entrar al laboratorio, vamos a buscar la oveja y todo. No, no, no. Creemos al hombre. Ya, ok, vamos a juntar lo que son las células, el embrión, vamos a hacer todo y lo vamos a poner. No, creemos al hombre. Allá hay tierra, háganla. Hagan al hombre. Es que no podemos crearlo en la tierra. Por eso soy Dios. Por eso soy Dios. Muchas veces pensamos que hemos llegado a un punto, que lo tenemos todo, que sabemos todo, pero al final nos damos cuenta de que Dios es Dios. Y nosotros solamente somos alguien que nos sacó de casa de servidumbre. Nada más. Nada más. Nos sacó de tierra de Egipto, nos sacó de nuestros malos pensamientos, nos sacó de nuestra forma antigua de vivir, nos sacó de todo eso y hoy nos tiene como hijos de Dios en los mejores campos, en mejores lugares. Y todo lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestra estructura, todo es de Él. No es de nosotros. Vamos al otro ítem. Efectos, estrategias afectivas. Considerar las propias emociones, actitudes y motivaciones. Versículos 6 y 7 y 13. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Considerar las propias emociones, actitudes y motivaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? En tu Biblia, puesta en un letrero en la pared, puesta en algún lugar. Los judíos tienen la mesusa que se pone, es una tablita con un versículo bíblico que es también Deuteronomio 6, en las puertas, para determinar de que cuando entro y salgo, la palabra del Señor está ahí en mi casa, pero bajo el concepto de un amuleto, Pero el concepto de Dios es no ser un amuleto. Dios no es un amuleto. Dios te dice, esa casa y lo que está dentro es mío. No es tuyo, es mío. Ese es el concepto. Y a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Entonces, una de las estrategias indirectas en la parte afectiva es considerar las propias emociones, las propias actitudes y las propias motivaciones. No podemos tener una comunión con Dios si no ponemos nuestro todo en las manos de Dios. Por una parte nos dice que nos sacó de Egipto, nos sacó de casa servidumbre para ser siervos de Él. Pero tú dices, esto es una contradicción. No, porque la contradicción es el servir por amor, el servir porque Él te da todo. Él te da todo. Él te da la casa, Él te da el trabajo, Él te da todo. Te da la comida, te da tu familia, te da todo lo que te entorna. Te da cuidado, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Hoy por hoy yo me siento totalmente bendecido y perdóneme que hable totalmente individualista porque es al único que puedo pelar con tranquilidad. Me siento totalmente bendecido porque donde estoy trabajando tengo tiempo para hacer cosas de iglesia, tengo tiempo para hacer mis cosas. Y yo le dije cuando yo estaba en mi trabajo anterior, le dije, Señor, así como voy, no puedo hacer lo que me gusta y me interesa, que es servirte. ¿Cómo lo hago? Necesito un cambio, pero necesito... no es malo ponerle condiciones a Dios porque esas condiciones
son mis condicionantes para yo poder decir cómo le quiero servir. ¿Me entienden la idea? No pongo metas altas para yo no poder alcanzarlas. Porque siempre tiene que haber un esfuerzo tuyo, hermano, hermana, siempre. Por eso dice el Señor, y la pondrás en tu corazón para tenerlas en tu corazón, en tu alma y toda tu fuerza. Tiene que haber un esfuerzo tuyo, tiene que haber algo tuyo. Porque todo el resto lo hace Dios. Todo el resto lo hace Dios. Lo posible es del hombre, lo imposible es de Dios. Pero Él necesita ver algo de tu parte. No quiere hijos o siervos que se sienten y esperen con los brazos cruzados. Eso no quiere Dios. Quiere Dios siervos que sirvan y sirvan a su máxima, no a su mínima, sino a su máxima, hacia sus máximas posibilidades. Donde trabajaba antes mi mamá, había un caballero que hacía todo el trabajo de estafeta, de junior, de niños, de personas de los mandados. Y ese hombre, cuando llegaron la empresa de auditores, ese hombre ganaba un sueldo que si los administrativos tenían este nivel de sueldo, él debería tener este nivel, pero tenía un nivel un poco menos que los de administración. Y llegaron los auditores y preguntaron por qué esta persona gana tanto, siendo que el mercado, como se dice normalmente, el mercado laboral dice que él debería ganar mucho menos. La respuesta del dueño de la empresa fue, porque si él tiene que solucionar un problema, no llega con el problema no resuelto. Él llega siempre con el problema resuelto. De alguna forma se preocupa de resolver ese problema. De alguna forma, como sea, él lo resuelve. Pero llega con su tema resuelto. Y él me sirve tanto como este que lo creó el concepto, como el que lo está ejecutando. Dios siempre anda buscando hombres y mujeres que le sirvan, que busquen siempre una máxima, no la mínima. No ser del montón, sino ser más que el resto. En una empresa salieron todos, se fueron todos porque fueron a almorzar y después se fueron, había una protesta en Santiago, y toda la gente se empezó a ir. Y estaban en una reunión, la gerencia, y este hermano siguió trabajando hasta su horario. Sale el gerente a preguntar y empieza a gritar, ¡oye! Y le grita todo al directorio que estaba adentro y le dijo, ¡oye, se fueron todos! ¡Nos dejaron solos! Y empieza a caminar hacia el baño y se dan cuenta que este hermano estaba en su oficina trabajando. Y le dice, oye, ¿y tú estás trabajando todavía? Sí, es que todavía no termina mi turno. ¿Y para qué me voy a salir ahora si están en plena protesta, siendo que en 2 horas más va a bajar todo esto, porque va a empezar el minuto de frío y se van a ir todos para su casa y así yo me puedo ir tranquilo? ¿Para qué voy a perder mi tiempo siendo que estoy en mi horario de trabajo? Y a ese hombre, el directorio, después, cuando él tuvo un problema, le dijo, ok, tienes tu problema, sabes que pudiéramos despedirte, pero como vemos que tu mentalidad es distinta al resto, te vamos a apoyar. Eso es la actitud que Dios está pidiendo de usted, hermana, y usted, hermano. Y esa es la actitud que tenemos que tratar de traspasar hacia los otros. Porque muchas veces caemos en igualarnos al resto, como le pasó a Israel. Igualar, ay Señor, el resto de las naciones tienen reyes y nosotros no tenemos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Si tú tienes rey,
va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Va a querer dominarte, se van a producir esto. Ay, pero queremos ser igual que los demás. Queremos tener reyes como los demás. Ok, tengan reyes. Pero ya saben lo que va a pasar. La estrategia eficaz es producir en la persona que sus propias emociones, actitudes y motivaciones lleguen a una máxima para poder entender lo que se puede, de lo que se está tratando de enseñar. Y la social, las preguntas, que eso lo vemos constantemente dentro de la Biblia. Preguntas no para aclarar al emisor, sino para que el receptor se dé cuenta de sus necesidades. Dios, cuando hace una pregunta en la Biblia, no la hace para que tú y yo se la respondamos. Es para saber y darnos a comprender a ti y a mí nuestras necesidades. Él no necesita respuestas. Él da las preguntas para que tú encuentres tus respuestas. Siempre, siempre. Y para eso es la hermenéutica. Para eso es la hermenéutica, hermanos queridos, hermanas queridas. Hermenéutica viene del griego, que quiere decir mensajero de los dioses del Olimpo. Y de ahí viene la palabra Mercurio. Y aquí en Chile, y probablemente en varios países, utilizan este concepto de el Mercurio como el dios que transmite un mensaje. Y en el tiempo se ha establecido esta ciencia de la hermenéutica como la base para poder interpretar a los autores en su texto original, para romper este espacio, que es un tiempo, la distancia que son los lugares y los vacíos que son parte de nuestra cultura, para que el lector actual pueda comprender el texto original completo y no identificarlo de acuerdo a su contexto actual. Los contextos actuales lo que más nos pueden hacer es dar ejemplos, pero no nos van a dar la interpretación de la idea original. Por eso es que Jesús va y le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Porque forma parte del concepto de la hermenéutica, el establecer preguntas, el establecer criterios, el establecer procesos educativos para que la gente comprenda. Y por favor, conversaba anteayer con mi señora, estábamos viendo el texto de, busquen por favor, ese versículo ustedes no lo tienen, pero sí lo vamos a buscar, por favor, Hechos 6, versículo 7, que estamos hablando sobre ese versículo habla sobre la elección de los diáconos, ¿no es cierto? Sobre la elección de los diáconos, que es muy conocido por todos. Buscad a hombres fieles, amadores, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que se encarguen de estas cosas, ¿no es cierto? Para que nosotros no nos preocupemos de la palabra. Pero esta actitud de Nicodemo, por eso dejo la imagen ahí para que ustedes la puedan ver, esta actitud de Nicodemo de tratar de encontrar en Cristo las respuestas a sus preguntas interiores, la podemos ver que no solamente era la actitud de él, sino que también de otros sacerdotes. Por favor, vamos al versículo 7, parte final, parte B. Porque dice, el versículo completo, y crecía la palabra del Señor en número de los discípulos, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿Y qué dice también? También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este caso de Nicodemo, de tener este bichito interior, de tratar de buscar la verdad, no solamente era de él, sino que también de otros sacerdotes que buscaban satisfacer esa necesidad espiritual. Y al encontrarse con Cristo,
lo ven resuelto y lo siguen, y lo siguen. Por eso muchas veces cuando en el buen sentido de la palabra, se crucifica tanto a los fariseos, los saduceos, a los escribas, eh, no son todos, no son todos, son algunos, porque hay algunos que cambian su forma de pensar porque ellos realmente andaban buscando algo en su interior, porque tenían una sed y un hambre distinta. Y aquí la segunda parte de este versículo nos muestra que ellos, al encontrarse con Cristo, cambian su forma de ver la fe. También muchos de los sacerdotes obedecían al sumo sacerdote, a la Torá, ¿a quién? A la fe en Cristo Jesús. Porque la necesidad de encontrarse con Cristo, de encontrar al Verbo encarnado, era más fuerte. Y esto no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también lo vemos en el Antiguo. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías se encuentra los rollos y empieza a exponer, porque ese es el término de hermenéutica bíblica, a exponer claramente y ponerle el sentido, la intención, el propósito hacia donde apunta la lectura. La lectura. Ni tú ni yo, hermano querido, hermana querida, vamos a hacer un cambio del corazón de las personas porque es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo el que hace el cambio, no nosotros. Nosotros solamente somos los comunicadores. Somos solamente los comunicadores. El agente eficaz es la palabra y la escritura. Conversábamos el otro día en el curso de teología sistemática. Estamos viendo el tema sobre el orden de la conversión. Una lista de 16 puntos estructurados para ordenarlos. Cuando el profe me pregunta, le digo, primero, el Espíritu Santo, segundo, la palabra, tercero, el comunicador, y de ahí hacia adelante. Y el profesor me dice, esa es la forma correcta. No digo no por jactancia, sino por orden. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien dio la palabra. Es quien dio la palabra. Y la palabra, su efecto es leerla, y el mero efecto de leerla produce una responsabilidad al lector. Por lo tanto, indistinto que haya un comunicador o no, el receptor recibe la palabra y es responsable de esa palabra. Y Nehemías lo muestra. Porque la gente escuchaba la palabra y se compungía, lloraba oyendo las palabras de la ley. Y este es el propósito tuyo y mío, hermano querido. Sentarnos con ellos. Y se fue al pueblo a comer y a beber y a inquirir porciones. A adquirir porciones, es decir, parte de esta parte de la palabra está escrito adquirirlo para poder leerlo. Y se gozaban de gran alegría porque habían entendido las palabras que les enseñaban, que le habían enseñado. Les habían enseñado. Primero se produce un efecto emocional, un efecto en el receptor, en donde sus sentidos, ¿se acuerdan que estábamos estudiando? Sus sentidos cambian al sentir el poder de la palabra, la adquieren, se juntan alrededor de ella, ¿y qué produce? Gran alegría, porque entendían las palabras que le habían enseñado. Para poder ellos entender, porque estamos hablando en este caso de Nehemías, un texto escrito por Moisés, por los profetas, mucho antes, ellos también tenían el mismo problema nuestro.
que tenemos con el autor original y nosotros, el lector actual, distancia, espacios y vacíos. Porque nos distancia y se nos produce un vacío y se nos produce un espacio porque hay un problema histórico. El texto bíblico está registrado en un periodo más de 1500 años. Entre el primer versículo y el último versículo se escribieron en 1500 años. Y nosotros, de la última vez que se escribió, tenemos más de 1900 años de diferencia. Obviamente hay un tremendo espacio de tiempo, un vacío de distancia, porque entre el lector, la vida que llevaba, el concepto que tenía del mundo es totalmente distinto al de nosotros. Existían imperios que ahora están extintos y hay características hay características de la historia que muestran la gran diferencia entre el mundo histórico que fue escrito y nosotros, los lectores actuales. Partiendo que en ese tiempo no se tenía el concepto de América, partiendo por eso. Conceptos geográficos, y volvemos a lo mismo. La gran mayoría de estos textos están escritos en el cercano y el mediano oriente, Asia, África del Norte y Europa, entre el siglo XIII a.C. y el siglo I después de Cristo. Continuas citas establecen lugares geográficos, ciudades y naciones que hoy no tenemos. Por eso es tan importante el mapa que ustedes se encuentran arriba, donde pueden sobreponer el concepto histórico versus nuestra realidad actual. Entonces van y toman, así como yo tengo el mapa aquí atrás en mi espalda, toman ese mapa, lo sobreponen y van a poder encontrar las 12 tribus de Israel, de dónde salió Abraham, de dónde fueron las tierras que tomaron, todos los conceptos. Porque hay lugares bíblicos que hoy no están. Son irreconocibles en nuestra actualidad. Por lo tanto, lo más cercano que tenemos son los supuestos que nos da Hollywood en las películas. Pero obviamente ellos matizan de acuerdo a su forma de ver para que sea taquillera, para que sea productiva, para que atraiga a la gente. Por ejemplo, yo les voy a decir un secreto de una película. ¿Ustedes han visto la lista de Schindler? ¿La han visto? ¿No es cierto? La lista de Oskar Schindler. Ya. Dice que hay un contador que es judío, ¿no es cierto? Que es el que empieza a hacer la lista. No era él. Era el otro, Goldberg, el que tomaba la lista e iba marcando. Él era la persona encargada de separar a la gente. Pero para los efectos prácticos de tener una imagen más paternal, para tener una imagen de orden, para tener una imagen más interrelacionada, se creó este personaje del judío que es contador que le ayuda a Oskar Schindler. Pero era otra persona. Muchas veces nos traspasan información Hollywood y nos quedamos en nuestra mente con esa información que no es la real. Y le damos un contexto bíblico y que muchas veces hasta en los púlpitos los predicamos. Pero no es así. No es así. Tenemos una diferencia geográfica y cultural. Tenemos una diferencia idiomática también con el texto original. Porque son lenguas muertas. Ya no existe el hebreo semita, el hebreo de ese tiempo. El hebreo, nosotros, el hebreo que más podemos ver es el hebreo religioso, el hebreo, ¿cómo se llama? Eclesial. Si yo les pongo estos textos, a mí me tocó estar tuve la bendición de estar con la maestra Ana María Sadler, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, de lenguas muertas que enseña hebreo,
y me dice que ella tuvo el privilegio, cuando visitó el Vaticano, de tener en sus manos el rollo de Isaías. Dice que temblaba cuando lo tomó, temblaba, porque vio y sintió la fuerza de tener la palabra de Dios original en sus manos. Si yo tomo el texto original que se encuentra arriba, no entiendo nada. ¿O alguien entiende algo? Nada. ¿Sabe por qué? Porque el hebreo original no tiene letras. No existen las letras, son solamente consonantes. Por eso se llama alefato. Alefato. Por eso se llama alefato. Porque solamente son consonantes. Y para hacerlo más práctico, después ellos, cuando ya se fueron de Israel en el año 70, los sabios judíos le agregaron letras que son el texto de abajo, que son todos esos puntitos y rayitas que están debajo de la letra, para que podamos nosotros entender. ¿Ya? ¿Alguien entiende algo? Nadie. ¿Ya? Nadie. Porque son lenguas muertas para nosotros. Son lenguas que no entendemos. Porque básicamente lo que están abajo, esos puntitos pueden significar la A, la E, la I, la O, la U, un acento, una acentuación, una puntuación propiamente tal, una separación, ideas. Por lo tanto, yo no puedo entender ese texto. Le agregaron vocales, quiere decir. Correcto. Le agregaron vocales. Y esos puntos que están aquí abajo son vocales. Son vocales. Por eso ustedes cuando van a ver cuando a través de su alfabeto, ahí recién le pusieron vocales. Para que como se iba transmitiendo de generación en generación a los judíos en el exilio, para asimilar el texto y transformarlo en algo más entendible, se fue transformando esto con las letras, para que sea más legible. Pero el idioma original es el que está arriba, el tipo cafecito, ese es el idioma original. Si estamos hablando de lenguas muertas o lenguas que ya no son usadas en forma constante, ¿qué más nos llamamos del Nuevo Testamento que está más cercano hacia nosotros? Que estamos hablando del primer y segundo siglo. El rollo que ustedes ven arriba, ese rollo es un rollo de un Nuevo Testamento, y el texto abajo es un rollo que es un texto que significa un versículo. Ese versículo que ustedes ven abajo es Primera de Juan. Juan 1. En el principio era la palabra logos, ese que parece como unas patitas, una O, una Y, una O y una S, eso es logos, ¿ya? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, teos, ese como un círculo, con una raya al medio, una E, O y una B, ese es teos. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Lo están viendo? Hermano Vladimir, que no lo siga. Mire, ahora que ya le expliqué la palabra logos, y ahora le expliqué la palabra teos, ¿no es cierto? Palabra logos es la palabra que es como unas patitas, que dice patitas O, Y, O, S, eso es logos. Y teos es como un círculo con una rayita al medio, E, O y una B, ¿ya? Ese es teos. Y ahora se los voy a decir. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios es la palabra. Cuando yo entiendo algunos conceptos de palabras, puedo darme la idea de lo que se va diciendo, ¿o no? Porque ya Pero si yo no sé parte del idioma, que es una lengua muerta, nunca voy a entender. Nunca voy a entender. Por lo tanto, es importante comprender que la Biblia no está escrita en español.
La Biblia está traducida de traducciones, de traducciones, de traducciones, hasta poder llegar a nosotros, tratando de mantener la mayor fidelidad al texto original. También nos diferencia del texto original la cultura. Estamos hablando de una cultura del Medio Oriente, en donde los matices culturales del texto bíblico es totalmente distinto a lo que nosotros estamos habituados. Por eso, dentro de los libros que ustedes tienen arriba, hay uno que dice comentario bíblico cultural Antiguo Testamento, porque también es distinto al comentario bíblico cultural del Nuevo Testamento, porque la diferencia de tiempo son más de 2000 años de cultura. Y no solamente de cultura, sino que también de efectos filosóficos sobre el texto bíblico. Hoy por hoy nosotros estamos en una cultura occidental postmodernista global. ¿Cuándo hubiera pensado Pablo, cuándo hubiera pensado Pedro, que al momento que Cristo decía, y esta palabra se irá por todo el mundo, y toda lengua lo conocerá, y hablarán? Para ellos era locura, pero hoy, nuestra hermana en El Salvador, nuestra hermana Inosca en Venezuela, nuestras distancias que tenemos inclusive aquí dentro del mismo Chile, muestran la globalización que tenemos como texto bíblico, que ellos no lo tienen. Para ellos era una locura decir que todo ojo le verá, pero hoy, para nosotros es algo normal, ¿o no? Es algo normal. Tenemos también tradiciones y costumbres distintas. No por yo ponerme un talit, un kipá, tener un chofar significa que soy judío. Pero sí tengo que entender ese trasfondo cultural. Nosotros ninguno ha vivido procesos de esclavitud, excepto algunos hermanos que tienen ideas de conceptos de el vivir oprimidos por el Estado. Como dice nuestra compañera. Pero sucede que nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros vivimos en un concepto de libertad, concepto que políticamente tenemos países gran parte bajo el concepto democrático y no de dictaduras. Tampoco tenemos un concepto de gobierno patriarcal, de consejos de ancianos, de monarquías. Indistinto que Inglaterra y otros países de Europa tengan sus monarquías, como la monarquía de Dinamarca, la de Inglaterra, etc., son esencialmente conceptos porque ellos tienen parlamentos que los rigen. Nosotros ninguno tenemos un concepto teocrático como país. Ninguno. Por mucho que digan que Estados Unidos es un país cristiano, dice su constitución, nosotros el pueblo. El primer concepto democrático. Nosotros no tenemos ninguno de nosotros un concepto de tiranías, de monarquías absolutas, etc. Como es en el tiempo en que el texto bíblico fueron desarrollados, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo eso, más, trayéndolo a la vida de iglesia, también tenemos una diferencia religiosa. Nosotros no tenemos el concepto sacrificial, no tenemos el concepto patriarcal. Tenemos la idea, nuestros pueblos en sí no son monoteístas, nuestros países no son monoteístas, porque nosotros no tenemos en nuestras constituciones que diga de que nuestro país sea, inclusive más, se ha establecido dentro de las constituciones la separación entre Estado e Iglesia a partir de la Revolución Francesa, esta separación entre Estado e Iglesia, porque después la Iglesia se transformó en un ente opresor sobre el Estado, la Iglesia.
Nosotros no tenemos el concepto de escuelas de profetas, por mucho que en algunas denominaciones lo establezcan. Nosotros no tenemos escuelas de profetas, no existe, no tiene por qué existir, porque el más alto profeta y sumo sacerdote es Cristo Jesús, y de él solamente podemos recibir enseñanza directa de Dios, no de hombre a hombre. Y nosotros hemos dejado de tener al judaísmo como punto de referencia, ya que no tienen templo. Si por último quisiéramos decir, veamos a Israel como país que sigue a Dios y busca sus preceptos, les voy a compartir, hermanos amados, hermanas amadas, un link de una conferencia que tuvimos y que creo que algunos de ustedes estuvieron con nosotros, una conferencia que tuvimos con el pastor Eduardo Joseph de Israel. Él nos presenta que Israel es un país politeísta, no es monoteísta. Por lo tanto, quitémonos de nuestra mente al Israel de hoy como el Israel del primer siglo. Quitemos de nuestra mente eso. No es así. Al contrario, el mundo evangélico para ellos es una secta. Y ahí se los voy a mandar para que lo puedan ver y puedan disfrutar esa conferencia que tuvimos. Por lo tanto, con toda esta maraña de información, el propósito de la hermenéutica, mis hermanos, mis hermanas, es ayudarlos a ustedes al conocimiento de la palabra de Dios en su contexto original, teniendo dos fases: la exégesis, el análisis palabra a palabra, el concepto entre medio de esas palabras, el concepto que va arraigado entre medio de esas palabras, y la aplicación a nuestros días. Voy a salirme de aquí. Quiero saber si quedó alguna duda, alguna pregunta, alguien no entendió. Abran sus audios, por favor. Voy a poner galería aquí. Ahí sí. Ya. Inosca. Hermano, quería hacer un comentario sobre, me encantó el ejemplo que colocó aquí, eso le llaman mensajero, ¿no? Por decirlo así. Y lo quiero llevar a la iglesia, ¿no? Es a título personal. Yo estoy en una iglesia que tiene 26 años, y por circunstancias, cuando mis hermanas se van, yo quedo sin iglesia y voy a esa iglesia porque es lo más cerca, ¿no? Mis hermanas en reiteradas oportunidades me han comentado y me han dicho que me salga de la iglesia, no porque no se practique una sana doctrina, sino que ellas sienten que no me toman en cuenta. Entonces yo les digo a ellas, siempre les he dicho, que por tema de situación país, que es lo que más cerca me queda, me sigo congregando allí. Pero en ese ejemplo que usted colocó, a veces cuando estamos aquí, ¿verdad? Y tener el mismo sueldo del mensajero, capaz de un gerente general o de un administrador, no implica el servicio en el que nosotros podamos tener. El mensajero era el mensajero de un rango inferior, pero podía solucionar más que un administrador. Y a veces en una iglesia donde nosotros asistimos, nosotros nos vemos que no nos toman en cuenta, o nos sentimos que nos miran mal, o nos sentimos desplazados. Y yo he aprendido que no es así, porque yo le digo a mi hermana que aunque no me toman en cuenta, no es una iglesia que tiene por costumbre salir a evangelizar. O sea, es una iglesia un poco, vamos a decir, conservacionista. Yo le digo a ella que de verdad, aunque yo vea o sienta que en la iglesia yo no hago mucho, bueno, yo he tratado a nivel personal de buscar en otros grupos
pertenezco a un grupo de café de mujeres que viene de una iglesia aquí en Maracaibo, que es del pastor Alex Márquez, muy conocido, ahorita está en Colombia, en Barranquilla. Y es una iglesia en donde uno mueve y donde uno, aunque uno pueda estar aquí, llega a un nivel de servicio por los demás y de servicio evangelístico, que es el trabajo, que es el mover, porque ese es el trabajo que debemos de hacer. Y yo le digo a ella, no se preocupen si en mi iglesia no me toman en cuenta, porque yo en lo particular he buscado si en el templo en donde yo estoy no me toman en cuenta, no importa. Primero que es el trabajo es para el Señor, no para el templo. Y segundo, en el que yo he buscado hacer otras cosas que de verdad yo haga el trabajo para el Señor. Entonces ese ejemplo me encantó, pues, que uno no tiene que tener un cargo ministerial en una iglesia para hacer el trabajo del Señor. Sí, mira, ¿Lo tomen en cuenta o no? hay una máxima que la Biblia también nos habla, que es la parábola de los talentos. Es una máxima, ¿ya? Es una máxima. Porque en definitiva, lo que nos dice la palabra de los talentos, que Él busca que tú como siervo, como sierva del Señor, te des la oportunidad de ver dónde está la necesidad. Ese es el tema. Ver dónde está la necesidad y suplir esa necesidad. Normalmente, la persona que tiene poca visión espiritual trata, como se dice aquí en Chile, a serruchar el piso a otro para quedarme con el puesto. O trata de pegar un codazo para quedarme con el puesto. Pero la palabra del Señor dice, habla siempre, y tú buscas en el libro de los Hechos, es el tema de ver un poquito más allá. Ser Amén. un poquito más incisivo en ver dónde está la necesidad. Hay una necesidad y yo la tengo que suplir. No seguir haciendo lo mismo, sino que buscar una necesidad y suplirla. Ese es el concepto del Nuevo Testamento. No es el tratar de hacer todo y ser repetitivo, ser constante y repetitivo, sino que si hay una necesidad, encontrarla y suplirla. Y no se trata de buscar el protagonismo, porque No. no es la idea, ¿no? Pero, No. por ejemplo, ella me dicen, yo no puedo entender cómo no te dan ni siquiera la oportunidad de orar. Y me pasó el martes, les voy a una vivencia muy corta. El grupo de mujeres va a visitar a gente enferma, una mujer de cáncer de seno. El equipo se llama Revestida y su hijo inhibido no sale del cuarto. Y estábamos orando, ministrando. Hermano, y yo he ido al cuarto del muchacho, golpeé la puerta y le dije, Lázaro, levántate. Y el muchacho salió del cuarto. La mamá no lo podía creer. Entonces mi hermana me dice, ¿cómo ese grupo te ha dado la oportunidad a ti de crecer y ver cosas que tal vez Hirosca, Yameli Troconi, no creía que era capaz de hacer? Sí, a mí me pasó, cuando yo conversé el otro día con un pastor, porque cuando yo llegué al sur de Chile, me preguntaban, fui a la primera iglesia de Puerto Montt, y justo llegó un pastor de visita, que es muy amigo, nuestras familias son muy amigas, o sea, por poner un ejemplo, o sea, nuestros abuelos vivieron en la misma casa, o sea, de ese tipo de amistad, ¿ya? Y cuando digo, oh, Cristian, ¿cómo estás? Bien, me pone al lado el pastor de esa iglesia y le dice, este hermano, si tú necesitas para trabajar, aquí hay un hermano para trabajar. Y converso con el pastor, me invita a su oficina pastoral y yo le digo, pastor, ¿sabe qué? Le agradezco mucho, pero usted tiene mucha mano de obra acá. Le sobra mano de obra. Le sobra. Yo voy a buscar una iglesia donde no haya. Y ese pastor me dijo, muchas gracias. Porque esa es la mentalidad que uno debe tener. La mentalidad que uno debe tener es el suplir necesidades, no suplir sus necesidades de protagonismo, sino que después cuando yo establezco algo, buscar gente para que continúe, porque yo no puedo pensar de que yo soy eterno ni usted eterno.
En la iglesia donde estoy yo en este minuto, en Frutillar, cuando llegué a conversar con el pastor Luis Alarcón, llego, converso, me dice, oye, ¿sabes qué podríamos hacer? Le dije, "No, déjame analizar un poco qué es lo que te está faltando para ver cómo podemos suplirlo. Y empiezo a mirar, y le dije, ¿sabes qué es lo que no tienes? Transmisión por internet. Es que no tengo nadie que lo haga. Ese es el tema. Déjame hacerlo y yo voy a buscar chicos, o un chico que se bautizó, y y tengo a 2 ya. Las últimas 3 transmisiones ya lo han hecho ellos. Entonces yo le dije, ok, ahora ya con 3 transmisiones ya se empiezan a desenvolver mejor, a tomar experiencia. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio? Y repetirás. La constante, empezar a producir, listo. Ahora yo le decía, yo me traslado de aquí, de Puerto Vara a Puerto Montt, que son 16 kilómetros, voy en el auto, me puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué tiene que depender la iglesia que me pase algo a mí o no me pase algo a mí? Creo que la posibilidad que nos muestra la palabra del Señor es siempre, todos somos necesarios, nadie Amén. es imprescindible. Lo que sí tenemos que ser imprescindibles es en replicarnos. Y eso es lo que nos enseña Deuteronomio, en replicarnos, en reproducirnos. ¿Ya? Y lo que estás haciendo tú, te felicito, mi hermana querida, estás rompiendo, y tenemos que romper paradigmas, porque dice, ay, que está ahí un enfermo, hay que orar por el enfermo, voy a llamar al pastor. La Biblia no me dice que tiene que ser el pastor. Claro, todos podemos. Todos podemos orar, todos tenemos bajo la cobertura de Cristo el propósito y la obligación de ser sacerdotes en donde estemos, porque somos sacerdotes y tendrían que buscar el concepto de sacerdote. Para eso nos está llamando Pablo, o sea, cada uno tiene que desenvolverse, esa es la idea, que puedan ser no autovalentes, porque solos, por eso dice el carbón solito se apaga, solos somos no por las excepciones, como el otro día conversaba con el hermano que está diciendo, la forma en que los cristianos se convierten es de acuerdo a lo que pasó con David, con lo que pasó con, eh, estamos hablando sobre la predestinación, eh, sobre David, sobre Samuel, que fue elegido desde el vientre de su madre. Yo le dije, es que tú por las excepciones no puedes establecer la regla. Pero la Biblia sí lo que me dice es de que por las excepciones sí puedo establecer una regla. ¿Me explico? Por las excepciones no puedo establecer una regla. Las cosas particulares determinadas para algún tipo de siervo, no lo puedo tomar que es para todos. No lo puedo tomar que es para todos. No todos escuchan la voz de Dios, no todos caminan de acuerdo a la forma de ver, pero sí, por las excepciones, puedo establecer la regla. Como por ejemplo, los 10 ciegos, los 10 leprosos que son curados. Los 10 leprosos son curados, pero solamente uno vuelve. ¿Y a quién le dan la vida eterna? ¿A quién le dan perdón de sus pecados? ¿A quién le dicen, tu fe te ha salvado? Es al que volvió, no a los que se sanaron. Todos podemos tener sanidad, todos podemos sentirnos con, reflejados en la palabra de Dios, pero quien llega a Cristo y reconoce esa diferencia del emisor y yo como receptor, si esta palabra produce el efecto en mí, yo voy a volver a esa persona. Yo voy a volver al lugar. Por eso es tan difícil que la persona cuando acepta a Cristo se cambie de iglesia, porque hay algo en su corazón que lo liga. Hay algo que se produce. ¿Se ha fijado eso, no? La persona acepta a Cristo y se queda ahí. Indistinto que cambien el pastor, no cambien el pastor, dependiendo en algunos casos. Pero sucede que es la conexión, es en ese lugar. Yo me encuentro con Jehová. ¿Qué pasó con Jacob? Era una simple piedra. Era una simple piedra donde apoyó su cabeza. Duerme y encuentra que en ese lugar ángeles subían y bajaban. Una simple piedra se transformó en lugar
en el lugar de culto, porque ahí encontré a Dios, ahí estuvo Dios. Donde tú estás, donde yo estoy, está Dios. Pero sí tenemos que tener la conciencia de que tenemos que tener esa capacidad de poder encontrarnos con Él. Y aceptar de que Él nos enseñe. Él nos enseñe. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si se dan cuenta, a las 2:30 normalmente, entre 11 y 2:30, yo soy bien judío alemán para mis cosas, soy bien matemático. Hermano Adrián me conoce que también yo soy así, así, o'clock. No varío mucho. No varío mucho. ¿Alguna duda? Consulta. Hermano, ¿Sí? tengo una consulta. La Ujú, verdad es que en la actualidad, en la iglesia donde yo me congrego, ujú, se está hablando siempre de las emociones. Y en parte yo lo escuché a usted hablar hoy día de ese tema. Mire, para ser más práctico, antiguamente, cuando era niño y eh, se convertía, ¿cierto? Mucha gente que intelectualmente no tenían una intelectualidad avanzada como la que tenemos ahora, como la, gracias a Dios, como la que tienen los jóvenes, el remanente que está saliendo ahora. Y en ese tiempo se convertía mucha gente al Señor, alcohólicos, ujú, drogadictos y cosas así. Había muchos milagros en ese tiempo. Entonces, cuando terminaba el predicador, ¿cierto?, de exponer su mensaje, y hacía un llamado, ¿cierto?, para que las almas, ¿cierto?, puedan pasar al banco de humillación, etcétera, etcétera, una forma de simbología de que ellos se rendían al Señor Jesucristo. Se tocaba una música, ¿cierto? ujú, Una música que provocaba algo en ese momento, emoción, a lo mejor era cosa así. Y pasaban las hermanas y los hermanos y algunos lloraban, etcétera, etcétera. Entonces, con el tiempo, en la iglesia donde yo me congrego, se prohibió eso. Se prohibió, ¿cierto?, que al finalizar el mensaje del predicador, independientemente que haga un llamado o no haga un llamado, ujú. no se toque esa música porque producía un momento emocional en las personas, ¿ya? Y mi pregunta es, hermano, ¿qué tan qué tan importante o qué tal también eso encaja en la parte emocional, ¿cierto? O la inteligencia emocional en un mensaje que se predica, ¿cierto?, para salvación. Esa es mi pregunta, pastor. No sé si me la puede Bueno, responder. eh, hay un tema básico dentro de eso, es que es sobre eh, la idea de poner música nace en base a lo que dice usted, hermano, que muchas veces se apela a la emocionalidad. Pero creo que la palabra de Dios produce emociones, no necesita música. Somos nosotros los que necesitamos tener un refuerzo en ese sentido. Ahora, mi apreciación, creo que las personas, si ven emociones y expresan emociones, es porque emociones tienen. Esto no es una capacidad intelectual, porque si fuera por intelecto, eh, todos los grandes hombres serían cristianos, y no necesariamente. Es este gran vacío que tiene el ser humano, que solo se llena, bueno, eh, ¿no hay nadie de mi iglesia? No, no hay nadie. Es que lo voy a mostrar en una predicación que me toca de este domingo el próximo. Sucede de que tú pones un vaso de arena y un vaso vacío. ¿Ya? Arena, pelotas de ping-pong y pelotitas chicas. Y muchas veces nosotros tratamos de, hoy por hoy, la sociedad está teniendo un nivel de absorción de nuestro tiempo, que ese es el gran mérito que ha tenido Satanás en este tiempo.
absorbe nuestro tiempo en cosas vanas e inútiles. Tú le preguntas al hermano o la hermana cuántas horas tiene para orar. Dice, no, es que no me alcanza el tiempo, pero tiene, si tú le sacas el cálculo, en esta maquinita puede tener horas mirando Facebook, TikTok, YouTube, etc. Netflix. Netflix. La emoción que te produce, entre comillas, te satisface. La emoción que te produce eso te satisface. Son, como se dice en medicina, son medicinas placebas. Dan la intención de que te están curando, pero no es así. Es la parte psicológica la que te están usando. Piensa tú que muchos de los remedios que se están usando para la pandemia al principio eran placebos. A gente se le ponía inyecciones de agua, y que el cuerpo lo absorbe como común y corriente. Y después iban viendo si esa reacción, solamente el hecho de sentir el pinchazo que le están dando algo, ya se sentían mejor. Las emociones son buenas. Las emociones son buenas. El problema es cuando tú quieres controlar las emociones. Dios es el que controla las emociones. Ándate el libro de Nehemías, lo que acabamos de ver. ¿Quién tiene que producir un trasfondo detrás del corazón de cada una de las personas? Es la palabra de Dios y no la parafernalia que se está produciendo. Porque si fuera así, es tan simple como tú tomas los libros de Hitler, tomas los libros de los grandes coaches y te das cuenta cómo emocionar a la gente. Eso es fácil, eso es aprendible. Pero no que un libro, al leerlo, te produzca algo en el corazón. Eso sí que no, eso es imposible. Solamente un libro te va a traer efectos de memorias, pero no de emociones. Ni el vacío que tú tienes en tu corazón. En este caso, yo lo vi en un ejemplo y lo voy a grabar y se lo explico. Y tenía un vaso vacío y estos tres conceptos: arena, pelotas de ping-pong y canicas. Entonces después te decía, aquí tiene este vaso, traspaso ese vaso y lo mete dentro del vaso vacío y se llena completo. Tú dices, está lleno el vaso. Sí, pero eso son todas las cosas insustanciales que nosotros nos tomamos en nuestro tiempo. Dejamos de un lado la palabra de Dios porque tengo que trabajar, porque tengo que ver una película. Dejamos todo lo importante, lo dejamos a un lado. Pero después tomamos la otra, que son las cosas importantes, las pelotas de ping-pong, y lo metemos dentro de este vaso. Decimos, estoy completamente lleno de cosas de iglesia, no tengo tiempo para hacer otras cosas. Pero igual te queda espacios para hacer. Y por otra parte tú tienes bolitas de cristal, estas canicas, ¿ya? Estas canicas. Tú las puedes meter también todas. Y haces todas las cosas de la iglesia. O cosas seculares, pero todas pueden convivir mutuamente. Tú puedes poner las cosas de la iglesia, puedes poner cosas de seculares, y la entretención, las cosas vanas. Y el resto te va a dar cuenta que las cosas vanas van a quedar afuera. Elementos añadidos, diría yo. Totalmente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Gracias, pastor. Gracias por la explicación. Me deja más tranquilo. Eso es el tema. Muchas veces dejamos al lado la parte espiritual por dejar la parte emocional. O la parte teológica, le damos tanto énfasis a la parte teológica y dejamos la parte espiritual. Tenemos que tener un equilibrio, algo que nos deje un margen. Ese equilibrio es la idea mía de presentarlo. Yo voy a presentarlo con ese ejemplo tan gráfico. A mí un día en una clase sobre el pecado, se los doy para que si ustedes lo quieren tomar para hacer una presentación, háganlo. Puse un vaso con un tiesto con agua transparente. Yo le dije, esto es nuestra vida, esto es el mundo. Puse una pluma Bic y lo puse encima. Y aquí estamos nosotros, tratando de no entrar al mundo. Y le puse un peso. Y le empecé a poner pesos de a poco.
igual que y empezó la Plumavit a bajar de a poco. Pero nunca llegó a estar abajo, sino que siempre en un tope. Eso es el pecado. Cada vez que tenemos un pecado, nos va empujando hacia abajo. Nos va empujando a que nos sumerjamos y nos transformemos y Dios no nos vea. Pero hay algo que nos mantiene a flote. Amén. Ese algo que nos mantiene a flote es nuestra perseverancia. Gloria a Dios. Esa parte es nuestra, va en nuestro ADN, porque Dios nos pone como dice la palabra, el querer como el hacer. Tratar de hacer las cosas mejor, tratar de mantenerme en la iglesia. Y cuando ya me perdí completamente, tener la capacidad de decir, en la casa de mi padre, los siervos tienen más cosas que yo ahora. Voy a decirle a mi Señor, a mi Padre, devuélveme lo mío. Y vuelve a quedar a flote, completamente. Está en nosotros modelar el carácter de Cristo. Exactamente. Está en Y nosotros una tener la adoración no tijera. determina eso, no lo determina. Está en nosotros tener la tijera y tratar de cortar lo más pronto posible nuestra relación. No, Dios nos dice, no los quites del mundo, sino cuídalo, manténlo a flote. Manténlo a flote. Te ves obligado a estar aquí, a hacer cosas, mantener. Pero ahí te llama por otra parte a ser íntegro. En tu pega te dicen, no, a mí me interesaría que hicieras esto, lo otro. No, no lo voy a hacer. Y no lo hago. Y tú, Inosca, como contadora, auditora, tú sabes, de repente te dicen, hágalo así, hágalo así. A mí me ha costado trabajos. No, no lo voy a hacer. Punto. Y se acaba el tema, o sea, no corresponde. Y me han despedido. Que me despidan. Pero lo que tú estás haciendo te va a llevar a esto, esto, esto y esto y esto. Por eso la palabra de Dios te habla de integridad. Te habla de mantenerte en el Señor para que esa integridad te sea reconocida por Dios. Y que el resto diga, hay algo distinto en Él. Hay algo distinto en Él. Y lo que tú estás diciendo, podemos tener emociones, claramente, eso es así. Pero el tema es de que la teología, el estudio, las emociones y nuestra capacidad tienen que estar niveladas. No uno más que el otro, niveladas. Nadie dijo que sería fácil, pero sí se puede lograr. Exactamente, exactamente. Bueno, siendo la hora, vamos a... ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Hermano Vladimir, ¿duda? Ay, se me va a apagar la computadora. No, todo ok. Sí, más que nada estaba escuchando las intervenciones de los hermanos y en el fondo experiencias que de alguna manera hemos vivido todos y nos van enseñando ese concepto muy clave que usted dijo, que es el equilibrio en nuestra vida cristiana, saber balancear las cosas. Y a veces llegamos a lugares poco, podríamos decir, poco adecuados y se van en los extremos. Entonces, ahí el Señor nos ayude a volver a su palabra, a colocarla como el pilar, como el eje central de nuestra vida cristiana, de nuestro servicio, y nos volvemos nuevamente a volver a ese estado de equilibrio. Así que, no, eso súper claro para mí la clase de hoy día, así que agradecer también a los hermanos porque comparten sus experiencias que también nos ayudan a conocer distintas realidades. Eso nomás. Amén. Lo último, anoten por ahí y léanlo por favor, Proverbios 1. Y se van a dar cuenta que ese es el principio de la Biblia, tener justicia, juicio y equidad. Proverbio 1, capítulo 1. Y ese es el principio de todo el concepto de la Biblia. Es el principio completo. Mantener el gran principio bíblico que es justicia, juicio y equidad. Siempre, siempre, siempre. Dios mantiene siempre el mismo criterio. Mantener la justicia para todos, juicio que el que tenga más o el que tenga menos, establecer que cada uno es de acuerdo a su necesidad, y equidad, que todos tengan la posibilidad de estar delante del trono de Dios y presentar sus problemas, sus pecados.
Por muy grandes que sean o por muy chicos que sean, abogado tenemos para con Dios. A ese abogado ningún juicio le queda chico, ni un juicio le queda grande. Siempre tiene la capacidad para defendernos, por muy grande que haya sido nuestro pecado. Cuando a usted tiene un problema judicial, aparte de eso yo soy perito judicial, por eso se lo estoy diciendo, van y dicen, ay, no tengo dinero, voy a ir a la corporación judicial para que un estudiante me represente. Pero aquí tenemos al abogado supremo que nos puede defender. Hermano Vladimir, ¿nos puedes despedir, por favor, con una oración? Ya. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Gracias por la instrucción recibida. Ayúdanos, Dios mío, prepara nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, de manera íntegra para recibirla, para aplicarla, para estudiarla, para repetirla, para asimilarla dentro de nuestro ser, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y queremos que tú seas siempre, Dios mío, el que eduque nuestras vidas, el que nos incluya a través de tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están involucradas, Señor, en la preparación de las clases. Gracias por los recursos, Señor, que se han invertido. Gracias por el tiempo, Dios mío, por los recursos humanos que están ahí, Dios mío, que nosotros no vemos. Y que toda la gloria, la alabanza, la honra y el honor sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridas hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo sábado. Voy a subir el video, lo mismo que la semana pasada, y voy a mandar inmediatamente el siguiente para que hagan nota y pongan sus comentarios ahí. ¿Ya? Bendiciones. Un abrazo. Nos vemos, envíen un Ahí está mi poquito de señora, frío para acá. Ahí está mi señora en la tienda. Nos vemos. Chao, chao.